Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto para mí dirigirme a ustedes. Pues en la primera presentación aparece ya mi nombre. Mi nombre es Yuri Génesis Aguilar. Estoy para servirles y les voy a estar impartiendo la materia de Teología Ministerial 2, lo que es a segundo ciclo. Así es que vamos a dar inicio ya a la segunda clase. Y para esto, pues, vamos a ver una presentación y se las vamos a ir explicando, porque a veces hay preguntas. Estoy para servirles. Cualquier pregunta, pues me la hacen, ¿verdad? Me mandan ahí un mensaje por el WhatsApp, que ahí estamos trabajando. Así es que vamos a iniciar. Vamos a ver. Muy bien. Bien, hermanos, aquí estamos. Vamos a iniciar entonces ya la segunda clase. Sabemos que estamos en lo que es la segunda clase y la materia, pues Teología Ministerial 2, como aparece en la clase primera. Teología Ministerial 2 consiste en el estudio de los dones espirituales, ¿verdad? Si se recuerda, en la base bíblica, 1 Corintios capítulo 12, verso 8 al 10. Ese es el concepto y la base fundamental que no se nos debe olvidar. En mi materia, yo siempre digo que no se nos va a quedar todo, pero lo más básico, lo más importante se nos debe de quedar, ¿verdad? Así es que vamos a ver. Hoy en la segunda clase vamos a ver lo que son los dones del Espíritu Santo en su naturaleza. Dice de la manera siguiente, dice la naturaleza de los dones. Estos son dones sobrenaturales. Vamos a empezar con las definiciones. Vamos a desglosarlo. Sobrenatural, sobre, que significa arriba, por encima de, y natural, lo cual implica que se produce por la sola fuerza de la naturaleza divina. Esto lo diferencia de cualquier habilidad humana. Cuando se dice, bueno, hace esto de una forma natural, entonces se está refiriendo a la capacidad y la fuerza del ser humano. Pero cuando estamos hablando de sobrenatural, estamos hablando de una fuerza superior a la del ser humano. En este caso, cuando estamos refiriéndonos a los dones del Espíritu Santo, significa que la fuerza es superior a lo que es el ser humano, que es la fuerza, por supuesto, de la naturaleza divina del Espíritu Santo, que sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Bien, aquí aparece una pregunta y dice, bueno, ¿se pueden dar los dones espirituales hoy o solo fue para los cristianos de los primeros siglos? ¿Verdad? Vamos a ver. Dice, voy a ir rápido, promesa de Cristo, Juan 14, 12. Se lo voy a leer rapidito y si no ustedes pues lo buscan ahí, ¿verdad? Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces es una promesa que él está diciendo que nosotros vamos a hacer mayores cosas, ¿verdad? Igual o mayores cosas que él. Es una promesa para todo aquel que es cristiano evangélico, que ha nacido de nuevo. En Hechos 1:8 sabemos lo que es la promesa donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta la última de la tierra. Ahí pues lo que implica de recibir poder conforme al Espíritu Santo, es que está hablando de varias áreas cuando llega el Espíritu Santo en 1:8. Está hablando de, número uno, que está hablando que el Espíritu Santo forma en uno la regeneración, ¿verdad? Nacer de nuevo. Segundo, está hablando del bautismo del Espíritu Santo, y está hablando también de los dones del Espíritu Santo. Cuando esto se conjuga, entonces no tan fácil se puede, alguien va a retroceder, va a volver atrás al mundo, no, sino que le va a hacer frente a cualquier situación porque el Espíritu Santo le da poder, lo que dice ahí.
Exhortaciones de Pablo, 1 Corintios 12:1. Bueno, el apóstol Pablo nos exhorta y dice, bueno, yo no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es común que muchos dicen tener dones espirituales, pero no saben ni siquiera qué don tienen, ¿verdad? Es bien difícil, es bien raro hallar a alguien que sepa de esto. Ya vamos a hablar al final de eso. De ahí dice declaración para el día de hoy por Pedro. Aquí nos vamos a detener un poquito rápido. Hechos 2, 38 y 39. Dice, Pedro les dijo, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer ahí. Dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues, se está refiriendo al don del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el bautismo. Y en el 39, voy a detener acá, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, en ese verso 39, lo que nos está diciendo es, número uno, dice, porque para vosotros es, o sea, esa generación que estaba en ese entonces, el Espíritu Santo le estaba diciendo que la promesa era para ellos, cuando está haciendo alusión a lo que es el bautismo del Espíritu Santo y por supuesto los dones. Dos, dice para vuestros hijos, significa pues la próxima generación después de ellos también iban a alcanzar la promesa. Hay en la Biblia donde nos habla que las promesas llegan hasta la tercera y cuarta generación, pues esta es una promesa de parte de Dios. De igual manera, entonces, de ahí en el punto 3 dice, para todos los que están lejos, o sea, las generaciones lejanas, en tiempo y en distancia, se está refiriendo a esas generaciones, también para ellos es esta promesa. Todos los que están lejos. Y 4 dice, para cuanto el Señor Dios llamare para los que serían salvos en el futuro. Ahí pues estamos incluidos nosotros también, en el cual, y todas las futuras generaciones que van a venir y cuanto Dios los llamare para que fuesen salvos, entonces también para ellos es lo que son los dones del Espíritu Santo, bautismo y dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, bueno, vamos aclarando acá. Dice, diferencia entre el don del Espíritu Santo y los dones. El don del Espíritu Santo tiene referencia al bautismo en el Espíritu Santo, que ya lo leímos anteriormente, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿el qué dice ahí? El don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, cuando nos referimos a una forma personal, digamos, una forma singular, ¿verdad? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa está hablando de referencia al bautismo del Espíritu Santo. De ahí dice, los dones del Espíritu Santo tienen referencia a las 9 manifestaciones del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Donde nos habla del verso 8 al 10, nos está hablando ahí de todo lo que son los dones, ¿verdad? Los 9 dones, don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría, don de discernimiento de espíritu, don de género de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de profecía, don de fe, don de milagros y don de sanidad. Ahí están los 9. Entonces, cuando decimos el don del Espíritu Santo, ¿cuál es el don del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo. Cuando hablamos de los dones, son las manifestaciones, son las 9 manifestaciones, los 9 dones que está en el 1 Corintios capítulo 12, verso 8 al 10, ¿verdad? Para ir aclarando punto por punto. Vamos a ver. En el Antiguo Testamento ya existía, cuando hacemos referencia, porque muchos preguntan y dicen, bueno,
¿Ya existían todos estos dones desde antes del Señor Jesucristo o después o cómo? Hay muchas interrogantes al respecto. Estamos hablando en el Antiguo Testamento ya existían ciertos dones espirituales. Estamos hablando de los 9 dones, ya existían 7 que se daban en los jueces, en los profetas, en los caudillos, ¿verdad? En los sacerdotes. En el Antiguo Testamento hay referencia de 7 dones que ya operaban. Ahí está ya descrita, palabra de sabiduría, de ciencia, de fe, sanidades, milagros, profecías y discernimiento de espíritu. Esos son los que ya se trabajaban en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya se introdujeron otros 2, donde el Espíritu Santo le plació, y acordemos las citas que hemos leído, donde ya viene el don del Espíritu Santo, porque se va el Señor Jesucristo y comienza a trabajar el Espíritu, el ministerio del Espíritu Santo, incluyendo la regeneración, incluyendo el sello del Espíritu Santo, incluyendo lo que son el bautismo del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Cuando se da este ministerio, pues él incluye el don de lenguas o el don de género de lenguas y la interpretación de lenguas, porque estos trabajan juntos. Después vamos a estar hablando de ellos, ¿verdad? Así es que ahí para ir aclarando. En el Antiguo Testamento 7 dones y en el Nuevo Testamento 2 dones. Vamos a ver, ¿quién da los dones? Esto es muy interesante, hermanos. Pongan atención acá, por favor. 1 Corintios 12:4 dice, 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Hay diversidad de dones. Cuando está hablando de los dones, acá está hablando del verso 8 al 10 de 1 Corintios 12. Acordémonos ahí, cuando dice, hay diversidad de dones. Pero dice, pero el Espíritu es el mismo. ¿El Espíritu quién? El Espíritu Santo. Significa entonces que del verso 8 al 10, de los 9 manifestaciones, los dones espirituales, los dones del Espíritu, ¿quién los da? Pues valga la redundancia, la misma palabra dice, el Espíritu Santo. ¿Quién da los dones, don de palabra de ciencia, sabiduría, etcétera, etcétera? Los 9, el Espíritu Santo. Él es la exclusividad de él, el darlos, ¿verdad? Por favor, ojo ahí. En el verso 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de ministerios. En el verso 5. ¿De cuáles ministerios está hablando? De los que dice Efesios capítulo 4, verso 11. Habla de 5 ministerios que es, dice que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ese es Efesios capítulo 4, verso 11. De esos ministerios está hablando ahí. Entonces dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Cuando está diciendo el Señor es el mismo, significa quien los reparte los ministerios. ¿Quién es el que reparte los ministerios entonces? Según esa cita, en lo que es 1 Corintios 12:5 y Efesios capítulo 4, verso 11. Por supuesto, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él es el que reparte los ministerios, que es los 5 ministerios que ya hablamos. Los dones del espirituales, el Espíritu Santo. Los ministerios, el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Creo que eso queda bastante claro ahí. Ahora, en el verso 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Ojo lo que dice ahí, hay diversidad de operaciones. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, Dios, ¿está hablando de quién? De Dios Padre, de Jehová. Él es el que da y hace las operaciones. Ahora bien, aclarando esto y explicando ya de una forma sintetizada, los dones espirituales, los 9 dones, ¿quién los da? El Espíritu Santo. Los ministerios, ¿quién los da? Que son 5 ministerios, nuestro Señor Jesucristo. Las operaciones, ¿quién las hace y quién las
Dios Padre, Jehová Padre. Ahora, la pregunta acá está, ¿y las operaciones? ¿Qué son eso de las operaciones? ¿Verdad? Les voy a explicar acá rápidamente la diferencia. La diferencia consiste en que el Espíritu Santo ocupa a hombres y mujeres como instrumento y regala, reparte, favorece a las personas, a los hijos de Dios, y les da dones espirituales para poder trabajar y decir, hacer o mostrar algo. En los ministerios, el Señor Jesucristo da los 5 ministerios para edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los 5 ministerios, ¿verdad? Entonces también de igual manera el Señor Jesucristo ocupa a personas como usted y como yo para ponerlos en esas casillas, en esos 5 ministerios para edificación y engrandecer el reino de los cielos, ¿verdad? Ahora bien, ahí está. En las operaciones, ¿dónde está la diferencia? Piense. Las operaciones. Aquí está la diferencia. La diferencia está en que las operaciones es algo nuevamente sobrenatural y Dios Padre puede ejecutar, puede decir, puede hacer, puede mostrar lo que Él quiera en su soberana voluntad, pero Él en este caso no necesita a hombres y mujeres para hacer eso. En los dones sí, en los ministerios sí, en las operaciones no. En las operaciones eh, no necesita a nadie de personas para mostrar su amor y su misericordia, sea para una persona, una familia, una congregación, una ciudad, un país, para el mundo entero. Él lo hace en su soberana voluntad porque tiene un plan trazado. ¿Ok? Entonces ahí está la diferencia. Pero ¿qué encontramos ahí en esos tres versos? Ahí lo dice muy claro. Solo que a veces nosotros leemos de corrido, ¿verdad? Como que es como que es el periódico, como que es la Avon. Pero, pero cuando leemos detenidamente, encontramos esta riqueza, este misterio ahí en esos tres versos. Y que es la Trinidad de Dios. Muchos dicen, no, es que el Dios Trino, la Trinidad no aparece. No aparece en su palabra bien definida, pero sí en su función, en su totalidad de esa palabra. Entonces ahí lo que encontramos es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada uno con una función diferente, en su momento también trabajando de una forma diferente, y es el mismo Dios, porque nosotros adoramos un único Dios, porque hay un solo Dios. Pero aquí vemos la Trinidad de Dios. Muy bien, espero que hemos aprendido un poco más. Vamos, vamos a ir aclarando algunos puntos. ¿Quién reparte los dones? Por supuesto, el Espíritu Santo. ¿Verdad? Dice, no escogemos nosotros, sino el Espíritu Santo según su criterio y voluntad. En el cual muchas veces nosotros decimos, ay, qué bonito estos dones, cuando ya tenemos un poquito más de conocimiento. Yo quiero este don, ¿verdad? Yo quiero el don cuando una persona le saca las chivas al sol aquella y decirle las cosas. Muchos quieren esos dones para hacer eso, pero usted y yo no escogemos. Muchas veces decimos, Señor, hoy en este tiempo yo necesito el don de sanidad porque quiero ir a orar, quiero poner manos, quiero hacer esto y que las personas sean sanas. ¿Cuántos no anhelamos eso? Pero eso no lo escogemos nosotros, sino que el que reparte es el Espíritu Santo. Él decide qué don darnos y que va a ser algo que se va a conjugar o se va a acoplar con el ministerio que ya Dios tiene preparado para nosotros, ¿verdad? Dice, recordemos que Él conoce las necesidades del cuerpo mejor que nosotros. Entonces, él sabe qué dones están trabajando, qué dones no, y Él dice, bueno, este don te voy a dar a ti, ¿verdad? El que decide es Él, no nosotros. Y sabe también qué capacidad le puede dar a cada uno, ¿verdad? Imagínense, nosotros tenemos un don y nos vamos a engrandecer. No, yo soy el que hago esto. No,
Entonces, Él sabe qué don nos da, porque Él nos conoce. Él conoce al cuerpo de Cristo, Él conoce nuestra vida y al cuerpo de Cristo. Muy bien, sigamos. ¿Para qué sirven los dones espirituales? Bueno, para dos propósitos. Uno, la instrucción y edificación de la iglesia. Instrucción y edificación de la iglesia. Porque el Espíritu Santo es el que guía, ¿verdad? Él dice que Él es el que nos guía a toda verdad y justicia. Nos instruye, nos edifica a la iglesia. Y dos, la proclamación del evangelio al mundo. Por supuesto, cuando las manifestaciones se dan, hay una proclamación del evangelio para que muchos crean, algo sobrenatural, algo que ellos no conciben, pero cuando ven algo sobrenatural, entonces creen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los dones. Los dones son para. Esto vamos a tenerlo claro también. Vamos a ver. Los dones son para un propósito específico. Cuando se dan las manifestaciones de los dones hay un propósito específico. ¿Verdad? Y ese propósito no lo pone usted, sino que lo pone el Espíritu Santo. Él sabe por qué se va a dar esa manifestación, ¿verdad? O usted no vaya a pensar que el propósito usted y dice, no, güey, hoy voy a usar este don porque me quiero acabar a tal persona. ¿Verdad? No, está equivocado, no es así. El propósito, hay un propósito específico y ese lo sabe el Espíritu Santo. Hay un tiempo específico. No es cuando usted y yo querramos, ¿verdad? Sino que es cuando el Espíritu Santo trabaja de una forma ordenada, si es en programación de culto, de servicio, o en la calle, en la casa, donde sea. Pero el tiempo, hay un tiempo específico y eso no lo decide usted ni yo, sino que el Espíritu Santo. No va a decir usted, no, hoy voy con ganas que hoy en la noche yo voy a ocupar estos dones. No, eso no lo decide usted, lo decide el Espíritu Santo. Dice, a través de gente específica. A través de gente específica. Él va a ocupar a personas específicas para tal propósito y en el tiempo específico. Él va a ocupar a gente específica que tienen esos dones para instrucción y edificación de la iglesia. Y por supuesto, va para gente específica. A veces un mensaje personal para, en este caso, para alguien, o también un mensaje que se da para la congregación en general. Vamos a estar hablando de ello en otras clases, pero es para una gente específica. Cuando hay una manifestación, hay un propósito específico, hay un tiempo específico, a través de gente específica que tienen los dones, y para gente específica que va el mensaje. Muy bien. Vamos a ver. Aclarando rápidamente. Los dones del Espíritu Santo no es para el pecador, es para el creyente. ¿Verdad? Ah, no, y entonces, ¿por qué aquel bolo habló y él lo usó y la gente no era cristiana? No, no los equivoquemos. El diablo, el adversario, pues él es astuto y anda queriendo imitar. Juan 14, 17 lo dice muy claro. Entonces, eso solamente dice los dones del Espíritu Santo no es para el pecador, sino que es para el creyente, o sea, una nueva criatura. El mundo puede recibir la vida eterna. Cuando alguien no es cristiano, no es que va a recibir el bautismo del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, sino que la persona no cristiana, a él lo que puede recibir es la vida eterna, que ellos puedan ser salvos, ¿verdad? 3, el mundo puede ser nacido de nuevo, que es lo que hemos estado hablando, Juan 3:16 y Mateo 9:17, porque
indiscutiblemente, no se, como Mateo 9, ni echan vino nuevo en odres viejos, ni otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ahí queda bastante claro, ¿verdad? Vamos a ver. Cuando ya viene la regeneración, hemos nacido de nuevo, aceptamos al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, ¿verdad? Nacemos de nuevo. 2 Corintios 5:17. Y 2, ¿qué es lo que va a continuación? Ese es el orden. Aquí en estos tres, en el segundo y en el tercero, muchas veces, es raras veces puede variar. Pero la lógica siempre es esa. 2, el bautismo, lo que va después, el siguiente paso es el bautismo en agua, Mateo 28:19. Y tercero, recibir el bautismo del Espíritu Santo. Recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y número 4, recibir los dones del Espíritu Santo. Ese es el orden lógico. A veces varían algunos, pero es rara vez, ¿verdad? Aspectos importantes que debemos de saber. Él quiere darnos los dones. Él quiere darnos los dones. Porque es la promesa para todos. Cualquier miembro del cuerpo de Cristo. Los que somos cristianos es para todo, cualquier miembro del cuerpo de Cristo. Cuando estamos hablando de los dones espirituales, porque esa es la materia. Tercero, estar llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Para poder recibir el bautismo, los dones, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, que haya unción del Espíritu Santo. Sentir el deseo de ser usados. Muchas veces, no, yo quiero estos dones, pero no quiero hacer esto. No, dejémonos que el Espíritu Santo, Él nos use, el deseo que Él nos use. No ser ignorantes con respecto a los dones espirituales. Si alguien se mete a trabajar de albañil, un ejemplo, tiene que saber qué hace el albañil, o diferente, o abogado, tiene que saber qué hace un abogado, o un doctor, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos, anhelamos, y el Espíritu Santo nos regala dones, ¿qué tenemos que saber entonces? De los dones espirituales, los que yo tengo, cómo trabajan, qué orden, cuál es su ámbito de trabajo, etcétera, etcétera. Todo relacionado a ello, ¿verdad? No usted siendo doctor va a saber qué hace ¿cómo se llama? El carpintero, un ejemplo, ¿verdad? No, usted tiene que aferrarse y aprender más de su carrera, de su trabajo. Así son los dones. Desear los dones espirituales. Por supuesto hay que desear los dones espirituales para poderlos anhelar y que el Espíritu Santo nos dé. Debemos ser movidos por el amor genuino hacia el cuerpo. Esto significa que yo voy a desear los dones espirituales, pero para edificación del cuerpo de Cristo, no para acabarnos. ¿Ah? No, hoy me los voy a acabar a todos. No, es por amor al cuerpo de Cristo y edificarnos, que todos seamos instruidos, edificados y salvos, ¿verdad? Muy bien. Los 9 dones espirituales. Los 9 dones espirituales ahí ya del verso 8 al 10 en 1 Corintios capítulo 12. Ahí lo dice muy claro. Ahí está, ya los hablamos. Palabras de ciencia, de sabiduría, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación. Muy bien, los vamos a definir rápidamente. Vamos a ver, aquí tengo unos minutos ya, que ya voy terminando. El poder de Dios se manifiesta en estos 9 dones. Nosotros lo vamos a estudiar en 3 grupos, ¿verdad? Vamos a hacer 3 grupos. Cada grupo tiene su orden, por eso así los vamos a ir viendo. El primer grupo son los dones de revelación, ¿verdad? Se le llama dones de revelación o dones de conocimiento. Se le llaman a este primer grupo. Cuando estamos hablando de revelación o conocimiento, no es lo que yo sé, sino que es lo que el Espíritu Santo conoce y sabe. En este grupo vamos a poner 3 dones, que son discernimiento de espíritu, palabras de conocimiento y palabra de sabiduría. Estos 3 dones son de revelación, ¿verdad? Esto significa que Dios revela lo que está oculto a los sentidos humanos, ¿verdad? Muchas veces aquí vemos a personas muy bien vestidas, hablan bien, hablan bonito, ¿verdad? Tienen una lingüística muy bonita, pero
el que conoce el interno de nuestra vida y nuestro ser es el Espíritu Santo. Y Él va a revelar lo bueno o lo malo que existe, ¿verdad? Y lo hace por medio de estos tres dones. Estos tres dones significa que muestran algo de la persona, en la congregación, de la ciudad, etc. Muestran algo. Estos tres dones muestran algo. Cuando estamos hablando que muestran algo, significa entonces que Dios ve el interno de nuestra vida, ya lo dijimos. Significa entonces que estos tres dones son simbólicamente los ojos de Dios, porque nosotros vemos lo externo, más el Espíritu Santo ve lo interno. Entonces va a mostrar lo que hay adentro. Entonces son los ojos de Dios. En el segundo grupo están los dones de inspiración o los dones de hablar o los dones de palabra. Así se conocen, dones de inspiración o de palabra. Significa entonces que en estos vamos a poner tres dones. En estos tres dones está diversas clases de lenguas, o sea, género de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Claramente, como dice, de hablar, ¿verdad? ¿Qué significa? Que van a decir algo, van a dar un mensaje, van a hablar. Esto significa simbólicamente en el cuerpo del Señor que es la boca de Dios. En estos tres dones se manifiesta lo que es simbólicamente la boca de Dios. ¿Por qué? Porque dice algo, habla algo, lleva un mensaje a alguien, ¿verdad? Ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo, que son los dones de poder, o también conocido como los dones de acción. Aquí vamos a encontrar tres dones, que son los dones de sanidad, el don de milagros y fe. Estos tres están unidos, ¿verdad? Significa aquí que entonces, aquí se muestra el poder de Dios, ¿verdad? De una forma, de una acción, ya sea esta inmediata o prolongada, pero está la manifestación del poder del Espíritu Santo. Significa entonces que estos tres dones hacen algo, hacen algo. Y simbólicamente en el cuerpo de Dios significa que son el corazón y las manos de Dios. ¿Por qué? Porque así como nosotros somos padres, tenemos nuestros hijos, cuando ellos se enferman, nos duele en el corazón. Nos duele, y queremos que esa enfermedad, si es posible, se nos pase a nosotros. Nos duele, ¿verdad? Así es Dios con nosotros. Nosotros somos sus hijos. Nosotros como padres queremos ponerles manos y que ellos sanen. Igual Dios, a Él le duele en el corazón que sus hijos estén enfermos y por supuesto Él va a usar sus manos poderosas, sus manos sanadoras para obrar en sanidad, en un milagro y por supuesto en fe. Esos son entonces en una forma global de la forma que los vamos a estudiar. Ahí están los tres grupos, por favor estudiarlos, aprenderlos, ¿verdad? Eso es lo que nos compete hacer a nosotros. Muy bien, aquí les voy a dejar la primera tarea de investigación rápidamente. Lo que deseo es, no vamos a ir a criticar, no vamos a ser tan acuciosos, ¿verdad? Sino que de una forma, de una plática amena, vamos a buscar a una persona, ya sea mujer o hombre, que tengan dones espirituales, que usted vea lo que ya dijimos de una manera introductoria, porque vamos a hablar a profundidad de ello en las otras clases, que vaya usted y platique con esa persona y usted una plática amena, ¿verdad? No diga que es una tarea, que es algo, no, simple y sencillamente una plática amena, usted pregúntale, mire, ¿y usted qué don tiene, verdad? ¿Qué don tiene? Para ver si cuantas más usted con personas, amistades tenga, hermanos en Cristo, usted acércase y pregúntele. Vamos a hacer una encuesta de cuántas personas conocen qué don tienen y cuál es el ámbito de trabajo investigativo. Usted platique con ellos, grábelo en su mente. Cuando llegue a su casa, anota el nombre de la persona.
pone usted lo que usted había visto en esa persona y pone ya en la plática que tuvieron qué don dice la persona que tiene, si tiene o no tiene, no sabe o no sabe. Si le dice que no sé, no sé, pues usted siga platicando, pero usted después, usted pone ahí que no sabe o si sabe qué don tiene y cuál es su ámbito de trabajo, qué hace cuando se da la manifestación de ese don en él o en ella, y de eso vamos a estar hablando en la próxima clase. Así es que, bueno, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga a todos. Estoy a sus órdenes. Poco a poco vamos a ir ahondando. Me disculpas del caso que en la primera clase no les mandé el video, pero se lo voy a mandar en el transcurso de estos 15 días, ya que pues ahí se les puso también en el grupo que pues estaba mal de salud, pero ya gracias a Dios estamos bien. Sé que hoy vamos ya con todo, vamos a ir entrando poco a poco y a aprender. Estoy a sus órdenes, me pueden llamar, mensajear y aquí estamos para servirles. Nos vemos en la próxima clase, si Dios así lo permite. Que el Señor, eh, que el Señor les bendiga su vida, ¿verdad? Que el Señor les bendiga su vida, su familia y aprender, ¿verdad? Hay que aprender del Espíritu Santo. Vamos a conocer más del Espíritu Santo. Esto es apasionante conocer del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender más y que dejar que el Señor nos llene, nos use, nos bautice, nos regale dones y a saber cómo el Espíritu Santo trabaja de una forma ordenada para instrucción y edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así es que muchas gracias, hermano, que el Señor les bendiga. Pues ha estado con ustedes su hermano y amigo Yuri Génesis Aguilar, maestro de ITO El Salvador. Que el Señor les bendiga.